Buenos días a todos. Eh, Estamos aprendiendo, estamos queriendo conocer cómo Jesucristo, cuando va a comenzar su ministerio, establece como los fundamentos para vivir en el reino de los cielos. Y estos fundamentos que va estableciendo como 8 pilares para envolvernos y el que podamos nosotros movernos en su reino. Como cuando los comparamos con la vida del hombre, con la sociedad en donde estamos inmersos, parecería que es completamente invertido sus valores, sus principios, a la manera en como nosotros hacemos las cosas, como el mundo hace las cosas. Parecería que está invertido completamente el reino de los cielos a lo que es el reino de la tierra. Y Jesús está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que está viniendo para que nosotros, a nosotros, lo que es la vida de Dios, para que nosotros podamos tener esos pilares, esa fortaleza y podamos invertir lo que son, lo que eran nuestros valores, lo que eran nuestros fundamentos e ir tomando para con nosotros los verdaderos valores que le dan sentido y que nos dan dignidad en la vida. Hemos visto 3 pilares, 3 principios. El anterior, el que acabamos de repasar, era la mansedumbre. Y estaba platicando con una persona en la semana y pues tuvo una reacción, y en esa reacción que tuvo, el esposo le dijo: creo que tú no tienes mansedumbre. ¿Cuántos se dieron cuenta que no tienen mansedumbre? Pues bueno, ya aprendimos qué podemos hacer para desarrollar la mansedumbre en nuestra vida. Hoy vamos a ver otro pilar, que es el cuarto, que es un fundamento para nuestra vida, y habla de algo que parecería como que no tiene sentido. Bienaventurados, o sea, da una palabra que van a ser muy bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Y está estableciendo como prioridad en nuestra vida los que tienen ese sentido de querer tomar, de querer incorporar, porque el hecho de que tengamos hambre nos habla de que necesitamos comer, necesitamos tomar algo para que siga con vida nuestro cuerpo. Pero aquí está estableciendo que el hambre y la sed no es para el alimento de nuestro cuerpo, sino habla de la justicia. Y sabemos nosotros que la justicia de Dios es la vida de Cristo. Entonces está estableciendo para que tengamos hambre y sed de la vida de Dios en nosotros. Y yo quisiera orar junto con ustedes para pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele, porque cuando entendemos las cosas con la razón, se quedan en ideas, se quedan en deseos, se quedan en anhelos. Pero cuando Dios nos revela lo que en nuestro corazón no va de acorde con su palabra y nos los muestra, empieza un anhelo interno, un deseo interno de querer ser transformados, de querer ser cambiados, de querer tener eso que no tenemos, esa vida donde vemos el mover de Dios en todas las cosas en donde nos encontramos inmersos, que si vamos a un lugar, dejamos de ver a la gente como es y empezamos a ver a Dios cómo se está moviendo y empezamos a disfrutar de esa presencia de Dios, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, y nos volvemos sensibles espiritualmente para tomar de lo que Dios quiere poner en nuestro corazón. Entonces, pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa revelación. Y la revelación que te va a dar a ti es diferente de la revelación que le va a dar a la persona que está sentada a tu lado. Cada uno de nosotros pues tenemos diferentes necesidades,
diferentes áreas que satisfacer, diferentes áreas que llenar y lugares en nuestro corazón que es necesario sacar todo lo que hemos acumulado o hemos colocado en ese lugar que no le corresponde ese lugar. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos prepare, que nos ayude, que Él sea el que haga esa su obra en nosotros. Nosotros no podemos hacer los cambios, los hace el Espíritu Santo en nosotros. Solamente reconocemos, como decían los pobres en espíritu, que nos damos cuenta de nuestra vacuidad espiritual y que clamamos para que Dios venga y nos llene y llene esas áreas que necesitamos en nuestra vida. Porque del corazón mana la vida y de la abundancia del corazón hablamos, nos expresamos y somos nosotros. Para que el cambio verdadero sea en el corazón y cuando viene el cambio verdadero en el corazón empieza a cambiar nuestra manera en cómo vemos, el cómo analizamos, el cómo pensamos, porque cambió el cómo nos veíamos, el cómo creíamos que eran las cosas. Y eso viene a nuestra vida cuando es revelado de parte de Dios a nuestro corazón. Entonces, por eso hacemos esta oración. El tesoro más grande que puede tener uno en la vida es la oración. Cuando tú oras, las cosas cambian. Cuando tú le das ese lugar a Dios e invitas a Dios que entre en la situación en la que te encuentras, todo cambia. Esa es nuestra riqueza. Ese es nuestro regalo que Dios nos ha dado. Porque la oración es cuando tú te pones en contacto con Dios, cuando tú le pones a Dios las cosas que traes en tu corazón, Él escucha tu corazón, Él escucha tu necesidad, Él escucha tu ansiedad, tu angustia, tu problema y trae una respuesta. No se queda solamente escuchando porque es un Dios que te ama, porque eres su hijo. Entonces por eso oramos, por eso clamamos a Dios. Algunas personas oran solamente cuando tienen problemas muy fuertes, cuando tienen una necesidad muy fuerte. Y está bien, qué bueno que lo hacemos. Pero es una manera de vivir, es una manera de buscar a Dios. Como decía Pablo, le doy gracias a Dios que oro en el Espíritu más que todos ustedes. Es estar en comunión con Dios para que Dios empiece a establecer en mi corazón toda una transformación. Y necesitamos ser transformados. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Es el Espíritu de Dios que empieza a poner dentro de nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a hacerlo. Padre, te doy gracias por estar en este lugar. Espíritu Santo, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra necesidad, conoces por lo que cada uno de nosotros estamos atravesando. La lucha, la angustia, la necesidad, el engaño, la mentira que ha venido robando cada momento de nuestra vida. Tú nos conoces muy bien. Te pedimos, Señor, que ministres a mi corazón. Espíritu Santo, ministra, me necesito tanto de ti. Necesito de tu palabra, necesito de tu verdad. No quiero seguir viviendo en mis fundamentos, en mis ilusiones, en mis pensamientos. Quiero que tu palabra sea mi vida, que tu verdad sea el pilar que mueve mi corazón y que inclina mi corazón. Ministranos, Espíritu Santo, glorifícate en medio de nuestras necesidades. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando habla de hambre, está diciendo que hay algo que está vacío dentro de nosotros y que por lo tanto necesita ser llenado, necesita ser saciado. Y pues está estableciendo que algo nos hace falta a nosotros. Pero no está hablando de hambre física, ni de sed física. Y muchas veces nosotros empezamos a querer llenar nuestro corazón de muchas cosas y compramos cosas. Y nos sentimos bien cuando compramos cosas.
Pensamos que las cosas que nosotros adquirimos van a llenar ese vacío que tenemos. Y de alguna manera psicológicamente lo hace. Cuando la persona va de compras y empieza a comprar, se siente muy contenta, se siente muy bien con sus adquisiciones. Pero después de unos pocos días nos damos cuenta que las cosas realmente no nos llenan. Y empezamos, después de adquirir cosas, empezamos a adquirir relaciones, porque consideramos que las relaciones son muy importantes. Pero esas relaciones que llegamos a tener en la vida, como no son llenas de vida y no tienen la vida de Dios, otra vez nos empezamos a sentir que algo nos hace ese vacío, esa necesidad. Y empezamos a querer tener conocimiento por el conocimiento mismo. Y pensamos que si adquirimos esa preparación, que si tenemos esa información, entonces se va a llenar ese vacío que tenemos dentro de nosotros. Y pasamos el tiempo, pasamos nuestra vida llenándonos y llenándonos, o sea, ya sean títulos, ya sean prestigio, ya sea reconocimiento, ya sea un trabajo, una posición en el trabajo, ya sean casas, coches, cosas, pero estamos entregando nuestra vida para adquirir todos esos bienes que llegamos a pensar que van a ser suficientes para saciarnos. Y la Biblia nos da un ejemplo muy claro de que hubo un hombre que intentó lo mismo que nosotros, que tuvo esa necesidad de hambre y por lo tanto empezó a construir el palacio más grande de toda la historia de Israel, el más hermoso, con las maderas más finas, con los diseñadores, los arquitectos. En esa época no se llamaban arquitectos, sino los constructores más especializados. Y no solo eso, sino que construyó el templo más hermoso de toda esa época, lo cubrió de oro, lo hizo lo más precioso que se podía hacer y empezó a construir jardines, los jardines más grandes y más hermosos que menciona la Biblia, que han sido los más bellos en la historia, y empieza a desarrollar y tener animales, caballos, pero los caballos más hermosos los tenía ese hombre. No se conformó con una esposa, sino tuvo más de 1000 esposas. Por si estabas preocupado, este hombre tuvo más de 1000 esposas. Pensó que de alguna manera se iba a llenar. Y dice, él escribe un libro, después de todas esas experiencias que vivió, el libro de Eclesiastés. Y dice que todos los placeres se los permitió. Todo lo que el hombre puede desear se lo permitió. Él lo vivió, él lo experimentó. Empezó a meterse en el conocimiento, adquirió sabiduría del mundo en el que estaba rodeado, por lo cual pudo desarrollar todas esas cosas. Pero dice, a final de todo eso, todo es vanidad. Todo eso no tiene sentido. Todo eso no llena el corazón del hombre. Y lo habla de una manera muy clara. Y es como cuando sabes que tienes esa necesidad, que tienes hambre, y vas a un restaurante, el restaurante que te hacen el guiso que tú quieras, te preparan la comida que tú quieras y te dicen, ¿qué quiere comer usted? Lo que usted quiera, se lo preparamos. Y te enseñan un menú enorme de todas las cosas. Y no sabes qué quieres. Sabes que tienes hambre, pero no sabes qué te puede saciar. No sabes qué es lo que puede llenar tu cuerpo y saciarte y sentirte bien. Empiezas a pensar en muchas cosas, pero empiezas a eliminar y ya no sabes con qué quedarte o qué pedir en esa mesa. Jesucristo nos dice, es bueno tener hambre, es bueno tener esa sed, y empieza a diferenciar, pero de justicia. Entonces no es algo material, lo que está mencionando es algo que está en el terreno espiritual, porque la justicia que habla
aquí la palabra no es algo que nosotros podamos establecer. ¿Estás tú satisfecho con la vida que has llevado? ¿Te sientes saciado el cómo has vivido? ¿Consideras que como has llevado tu vida hasta este momento es lo mejor que te ha podido pasar? ¿Tienes una vida satisfactoria? ¿O te sigues preguntando cómo puedo satisfacer mi alma? ¿Cómo me puedo dejar de tener esa insatisfacción o esa angustia por querer buscar algo, por querer alcanzar algo, por querer tener algo, por querer lograr algo, algo interno que te está como un motorcito que te impulsa para hacer lo que haces, para vivir como estás viviendo? Dios nos pone como un pilar cuando establece con su pueblo una relación y dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová. Yo soy el Dios tuyo. No te harás imagen alguna de ninguna figura, de ningún Dios, de ninguna estructura delante de mí. Iba estableciendo ese fundamento. Y Pablo dice en Romanos 1:25 que el hombre hizo a un lado a Dios y le dio más importancia a las cosas, a las imágenes, y que nosotros levantamos otros dioses en lugar del Dios vivo. ¿Cuál es el Dios? ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que te motiva en primer lugar para vivir? ¿Qué es lo que te hace el que tú te sientas contento y tengas ganas de seguir al otro día con vida y seguir trabajando o seguir haciendo las cosas que tú haces? Eso que tiene el primer lugar, eso que nos levanta en la mañana, eso es nuestro Dios. Si es tu trabajo, si es tu nueva empresa, si es tu nuevo matrimonio, si es tu nuevo negocio o las cosas que has hecho durante mucho tiempo, pues eso es lo que te está definiendo. Eso es lo que está teniendo el primer lugar. Y por eso dice, le dieron prioridad a las cosas creadas que al Creador. Fue para nosotros más importante o las criaturas o las cosas que nuestro Dios que es creador. Las cosas que nosotros permitimos que entren y que tengan tanta importancia en nuestra vida son las que nos van definiendo. Y nosotros nos vamos alimentando de esas cosas, nos vamos llenando de esas cosas y hablamos de esas cosas, negociamos con esas cosas. Y por eso, como muchos dicen, nuestro cuerpo es un reflejo de lo que nosotros comemos. Si comemos comida chatarra, pues nuestro cuerpo tiene ese problema de expresar que hemos comido más de lo que no deberíamos de haber comido. Pero lo mismo pasa cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente y nos estamos llenando de comida chatarra, algo que no llena y algo que no satisface. Y empezamos a llenarnos, empezamos a satisfacernos. Por eso Dios habla de la justicia, porque Dios ama a la justicia. Y siempre nos dice que Él nos va a conducir por caminos de justicia. Pero también en la Biblia al final y durante todo el mensaje de Jesucristo dice que Dios nos juzgará con justicia. Nos guste o no, eso es lo que va a pasar. A mucha gente no le importa considerar a Dios. Mucha gente no piensa ni siquiera incorporar lo que es Dios ni su palabra en su vida. No le preocupa estar bien con Dios. Lo han hecho a un lado. La justicia, pues no la consideran como algo importante a menos que les afecte a ellos. Y si algo injusto pasa en su vida, entonces sí tiene importancia la justicia. Pero cuando ellos cometen injusticias, no lo ven como injusticias, lo ven como una necesidad a resolver, como un problema que estaba interrumpiendo, que tuvieron que aplicar la agresión, la violencia o el aplastar a otras personas. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos viendo todo esto? Sabemos que la vida
no consiste en las cosas que tenemos, en lo que nosotros compramos, en el desarrollar grandes proyectos, sino que la vida consiste en conocer a Dios, saber más quién es nuestro Dios. Y Dios nos invita a entrar a su reino, a vivir en su reino. Y nosotros escogemos cada día dónde vamos a vivir. Hay gente que no le interesa, solamente quiere sentirse bien o no quiere sentirse culpable y por lo tanto escucha o atiende las cosas de Dios, pero no tiene una vida con Dios. Y nosotros podemos escoger. Dios desde el Edén, desde el principio de la creación del hombre, nos dio la libertad, ese libre albedrío de escoger si tomamos en cuenta a Dios o no lo tomamos en cuenta, si consideramos a Dios en nuestra vida o si no lo consideramos. Pero va a llegar el momento cuando venga, como dice la palabra, que estemos delante de Dios y nosotros, hay gente que nunca tomó en cuenta a Dios, no le importó su palabra, no quiso tomar en cuenta lo que Él dice, no quiso vivir con Él, pero va a llegar un momento que va a estar delante de la presencia de Dios. Y Dios les va a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué quieres estar conmigo si nunca lo quisiste hacer cuando estabas en la tierra? ¿Qué es lo que está pasando ahora en ti? Que ahora sí tienes ese deseo de estar acá en mi presencia. Y es muy lógico pensarlo así. Dios va a decir, sigue viviendo como tú has querido vivir a tu manera, pero no en mi reino, sino en la otra posición que tú escogiste con la manera en cómo tú vivías, ignorando todo el tiempo a Dios, no considerándolo en las cosas que se hacía en el diario vivir. Nos guste o no, vamos a estar ante el tribunal de Dios en un momento. Jesús le da tanta importancia al tener hambre y sed de la justicia. Y cuando se habla de justicia y platicamos con la gente y la conducta normal que tenemos, la primera reacción que tenemos es oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué actuaste así? ¿Qué es lo que te llevó para que tú hablaras de esa manera o reaccionaras de esa manera o tomaras esa decisión que lastimó a diferentes personas? La respuesta es la autojustificación. Nos autojustificamos. Tenemos los mejores argumentos. Tenemos las mejores maneras para decir, no es que no era mi intención, no era mi deseo, mira, la verdad no lo quería, pero lo hicimos. Y lo que estamos haciendo es autojustificándonos, no reconociendo, no aceptando, no viendo el cómo estamos, sino el viendo cómo nos defendemos. Ahora sabemos que somos imperfectos, sabemos que hemos fallado, sabemos que hemos cometido pecados en contra de Dios y en contra de nuestro prójimo, pero algunas personas les llaman errores, equivocaciones. Hasta le puedes poner la emoción más bonita que tienes a tu pecado, pero es pecado como le llama la Biblia. Y sabemos que no podemos cumplir ni siquiera con nuestros propios estándares de vida y fallamos ante lo que nos hemos trazado, mucho menos ante los estándares que Dios pone en su palabra. Y queremos nosotros en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, en nuestra fortaleza, hacer esos cambios. Y como que mudarnos, como que cambiar nuestra alma y quitarnos todas las manchas negras llenas de pecado que hay dentro de nosotros. Pero nos hace una reflexión la Biblia en Isaías, en Jeremías capítulo 13, en el verso 23. Y dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también está diciendo, ¿se podrá cambiar el etíope que es de
negra su piel, ¿se podrá poner blanca? El leopardo que tiene muchas como manchas, ¿se las podrá quitar de la piel? Y se va más allá. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Podrá haber ese cambio? ¿Podrá hacer esa transformación? Nuestro corazón muchas veces está lleno de orgullo y se manifiesta de diferentes formas, con envidia, con resentimiento, con coraje, con malestar. Y la Biblia nos dice muy claro que todo eso nos va destruyendo. A unos les gusta estar viendo lo malo de los otros, hablando lo malo del otro, señalando los errores del otro, como algo que puedes aminorar el mal que yo siento de lo que yo hago mal. Y quiero lo que el otro tiene y anhelo lo que el otro tiene, no porque el otro lo tenga, ni porque quiera lo que el otro lo tiene, sino que no creo que el otro merezca esas cosas. No creo que el otro deba de tener esas cosas. Y estamos en una lucha y está hablando solamente de lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Habla Jesucristo y dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No sé si te ha tocado platicar con algunas personas y les dices, oye, cuando tú te mueras, ¿te vas a ir al cielo o a dónde te piensas ir? Y muchos de ellos te dicen, pues yo creo que yo me voy al cielo. Cumplo con lo que dice, casi todo lo que dicen los 10 mandamientos. Yo no he matado, no he robado, no he adulterado. Y te empiezan a dar su lista de cosas. Pero Jesús ha cambiado completamente todo. Jesús dice, si odias a una persona en tu corazón, pues eres homicida. Bueno, puedes decir, es que yo nunca he adulterado. Pero Jesús te dice que si codicias a una mujer en tu corazón, has cometido adulterio. Es que, pues, yo no he hecho y puesto ningún Dios delante de mí. Tu meta, tu proyecto de trabajo, tiene el primer lugar en lugar de Dios. Entonces has puesto dioses delante de Él. Y nos damos cuenta que empezamos a tener una vida no íntegra delante de la gente, no clara delante de la gente. Queremos dar la mejor apariencia para con las personas y nos damos cuenta que no hemos cumplido con la ley de Dios. Y cuando nos damos eso, pues bueno, dices que yo soy una persona ética, por eso me voy a ir al cielo. Quizás seas más ético que yo, pero eso no nos permite entrar en el reino de Dios. No es porque tengamos una ética correcta o una mejor moral. Por eso nos dice la palabra en una parábola, no sé si la recuerdan, en Lucas 18:9. Dice, a unos hombres que confiaban en ellos mismos. Está poniendo una semejanza entre un publicano y un fariseo. Pero como comienza esta enseñanza, dice, ellos confiaban en ellos mismos, de que su entrada con Dios y su relación con Dios era por una confianza que tenemos en nosotros. Y dice, y había uno, está hablando el fariseo, que oraba consigo mismo, diciendo, he hecho todo lo que la ley dice, he cumplido con todo lo que dice esta ley. Y dice que termina su oración y luego estaba otro que era un publicano, que ni siquiera levantaba la cara. Era un judío también.
sabía que era tranza, sabía que no era correcta su vida. Y le decía, Señor, yo reconozco mis pecados. Sé propicio a mí, que tengo esta naturaleza, que estoy en esto. Ayúdame, Señor. Y dice que uno salió justificado y el otro no salió justificado. Estaban en el templo, no estaban en un tribunal donde se estaba ejerciendo un juicio. Estaban delante de la presencia de Dios y quien lo justificó fue Dios, porque le está diciendo, yo te necesito a ti para que vivas en mí y puedas ser transformado. La ley lo que nos dice y lo que te dice es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando tú y yo intentamos cumplir con la ley, nos damos cuenta de que no lo podemos hacer. Y cuando te das cuenta que no puedes cumplir con eso, tocas por primera vez tu verdadera naturaleza, lo que nosotros somos interiormente. Cuando tratas de hacer algo y no lo haces, y no te justificas, y no buscas excusas, y no te haces víctima, sino que te haces responsable de tu persona, entonces empiezas a tener ese contacto y te das cuenta que no es posible vivir conforme a la ley. Te das cuenta que la ley no se hizo para que nosotros la viviéramos, sino para que tú y yo nos conociéramos y nos diéramos cuenta de quién realmente somos y cómo somos. La finalidad de Dios es que tú te des cuenta. ¿De qué sirve que vayas con el psicólogo, con el terapeuta, con la mejor persona consejera que hay en este mundo, si tú no tienes contacto contigo mismo? ¿De qué sirve el que te estén diciendo las cosas que tú estás haciendo mal o lo que no es correcto en tu vida, lo que estás haciendo fuera de orden, si tú no tienes contacto con eso? Y siempre estás pensando mentalmente que otros son responsables, que otros son los que son culpables de la vida que tú estás llevando, del cómo estás haciendo las cosas, y que todo el tiempo estás evadiendo, te estás escondiendo. Yo se los decía la semana pasada, ¿cuántos pudieron dejar su teléfono? Una persona, a otras personas acá. ¿Se sintieron raros sin el teléfono de un día o no sé cuántos días lo dejaron? Miren, es impresionante cómo esto de dejar el teléfono. En la congregación hay gente que viene a chatear aquí con el teléfono y está más metida en el teléfono que en lo que Dios les puede hablar. Esto habla de una lucha que tenemos en el corazón de rechazo, pero no nos vemos. Es como cuando estoy con mi esposa y estoy con el teléfono. La estoy rechazando. Es como cuando estoy con mis hijos y estoy con el teléfono. Los estoy rechazando. Cuando estoy con toda la gente y le estoy diciendo, es que lo más importante es tener relaciones cibernéticas así en el aire. Esos no existen. Esas relaciones no son reales. Realmente las personas no se conocen. Y estamos perdiendo la esencia misma del por qué nos congregamos, del por qué somos familia, de por qué somos matrimonio, de por qué somos padres. Porque le estamos dando más importancia a otras cosas. Dios establece una manera muy clara para que tengas un cambio en tu vida, para que tengas una transformación en tu vida. La justicia de Dios es no lo que tú hiciste, ni que te autojustifiques, ni que ahora seas diferente, ni que ahora ya te volviste ético, ni que ahora eres moral. Eso se llama religión. Cuando uno adquiere una religión, decimos, es que ahora ya no tomo. ¿Y? Es que ahora ya no ando con las mujeres. ¿Y? Es que ahora ya no robo.
Ah, qué bien. Pero eso es en qué hay una vida de Dios en nosotros. Hay un cambio moral. Hay un cambio en nuestra manera de hacer las cosas. Pero ¿tienes la vida de Dios dentro de ti? Dios es el que te mueve para hacer las cosas. Nos está levantando y anhelamos ver el mover de Dios y las cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros. Es muy diferente, porque cuando la religión es parte de nosotros, y la religión cristiana, ni siquiera otra religión, nos empieza a separar de la gente en lugar de unirnos con la gente. Nos empieza a alejar de la gente en lugar de buscar para bendecir y ayudar a la gente. La justicia de Dios es muy diferente a la nuestra. En la justicia de Dios nos está diciendo por medio de la ley, que es el espejo que nos permite ver nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestro pecado. Y nos pone Dios de frente con nosotros. Y cuando lo podemos ver, ¿lo puedes aceptar? ¿Tienes el valor para aceptarlo? Porque cuando lo aceptas, empiezas a buscar la justicia de Dios. Y Dios te dice, yo establecí el único medio que existe para que el hombre vuelva a mí, mi justicia. ¿Cuál es esa justicia que habla que tenga hambre y sed de justicia para que pueda ser llenado y tener plenitud en mi vida? ¿Cuál es esa justicia que Dios habla? Está diciendo que para que tú tengas la vida de Dios y a Dios dentro de ti, necesitas estar completamente limpio, libre de pecado en tu corazón. Que no puede entrar el pecado a la presencia de Dios. Y que Dios va a empezar a tratar contigo en el momento en el que seas completamente libre. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo yo estar libre si he practicado, he pecado, he hecho lo malo y yo lo sé? Y dice, cuando tú crees con el corazón, la obra que yo hice por medio de mi Hijo en la cruz. ¿En qué consiste esa obra que el Padre hizo por medio de Jesucristo en la cruz? Y está diciendo que esa obra consiste en que lo que tú merecías, lo que yo merecía, porque la paga del pecado es la muerte, y yo merecía esa muerte espiritual, estar separado de la presencia de Dios desde ahorita y por la eternidad, porque ese es el pago. Y dice que Dios decide enviar a su Hijo y tomar tu lugar en la cruz, pagar por tu pecado, pagar por tu manera de vivir y tu manera de hacer las cosas. Y que Dios estuvo de acuerdo con que eso fuera así. Dios lo establece, no nosotros. Y que cuando Cristo está en la cruz, esa vida, su carne y su sangre, que es reflejo de su vida, por lo cual nosotros tomamos para no olvidar lo que Dios hizo por nosotros, la Santa Cena. Vemos cómo tomamos nosotros ese regalo de Dios, donde Dios está juzgando tu pecado, está condenando tu pecado porque está muriendo Jesucristo y está aceptando que eso es suficiente para Él. Él es el juez, pero también es Dios. Y está diciendo, yo acepto el sacrificio de mi Hijo que hizo en la cruz. Él no había pecado. Él no había hecho lo malo. Él había cumplido con todos los mandamientos. Y ahí en la cruz está tomando tu lugar. Y cuando tú crees en esa obra, cuando tú crees que tomó tu lugar, cuando tú lo haces como una verdad para ti, y eso es tu verdad ahora, entonces todos tus pecados ahí son perdonados y has sido justificado delante de Dios. Y por lo tanto, la justicia de Dios
se cumplió en tu vida, en tu persona. Lo que nos define no son lo que nosotros pensamos. Lo que a ti te define y lo que a mí me define es lo que nosotros creemos, lo que yo creo. Por eso, cuando tenemos creencias de que algo malo nos va a suceder, no sucede, porque lo creemos. Cuando creemos que vamos a fracasar, fracasamos, porque lo creemos. Cuando creemos que vamos a salir adelante y que vamos a triunfar, salimos adelante. Porque lo define en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, de ver a la gente, de relacionarnos. En todo nos define lo que nosotros creemos. Y esa es nuestra bendición. Y dice, si tú crees con el corazón, si tú lo tomas como tuyo, a Jesucristo en lugar de tu vida, a partir de ese momento, Dios te ve a ti como ve a Jesucristo, sin mancha, sin pecado. ¿Te ves así? ¿Vives así? Cuando yo me veo así, cuando yo me sé así delante de Dios, mi manera de pensar es diferente. Mi manera de hacer las cosas es diferente. Ahora cuando de repente empieza a tocar la tentación a mi vida, digo, ¿por qué voy a hacer eso si yo no soy así? ¿Por qué voy a pensar eso si ese no es mi pensamiento? ¿Por qué voy a estar en esa angustia y en esa tribulación si Dios es mi fortaleza? Empieza a cambiar por completo nuestra manera de vivir por lo que nosotros creemos. Nos define esa justicia de Dios. Y dice que tengamos entonces hambre y sed de vivir esa justicia. La justicia de Dios es Jesucristo, pero Jesucristo en nosotros. Cuando yo tomo esa vida de Cristo en mí y yo lo creo, me veo diferente, me sé diferente. Ya no vivo con culpas ni con condenación. Y los pensamientos que antes me estaban atormentando ya no tienen el mismo poder, ya no tienen la misma opresión que antes tenían sobre mi corazón. Me sé libre, porque eres libre, porque ya no tienes por qué estar sufriendo ni estar viviendo con tanta culpa en tu vida. Estás aceptando con tu corazón que has sido bendecido por parte de Dios. ¿Cómo puedo mantener esa vida? ¿Cómo puedo, si la has perdido? Cuando nosotros perdemos el apetito, no sé si te has fijado, cuando una persona ya no quiere comer y empieza a perder el apetito es que está enferma. Y lo primero que perdemos cuando nos enfermamos es el hambre. ¿Quieres unos taquitos? No. ¿Quieres una barbacoa? No, hasta asco me da. ¿Quieres unas jaibitas? ¿Por qué? Porque estás enfermo y no quieres comer nada. ¿Quieres las cosas de Dios? ¿O ya no quieres las cosas de Dios? ¿O nada más comes poquito de las cosas? Estaba viendo un video de una changa que estaba en Alemania y ya está muy anciana, está muriendo y está acostada, ya no quiere comer, le dan uvas, les dice, no come, le quieren dar otra uva, no come, y mandan traer al quien fue su primer entrenador. Y viene su primer entrenador que estuvo muchos años con ella, ya también un hombre de edad, y empieza a hablarle y al principio no lo reconoce, la empieza a acariciar y después lo reconoce, lo saluda, se pone toda emocionada, le agarra el cuello, lo acerca, le mueve los cabellos, está muy contenta. Él le da una uva, ella se come la uva, está muy contenta, pero después de un tiempo le dice que ya no,
y se murió la changa. ¿Tienes hambre por las cosas de Dios? ¿Tienes ese deseo de saber más de Dios, de conocer, de ver un milagro, de ver esa manifestación de Dios en tu vida, de escuchar la voz de Dios, de saber que Dios te está hablando? O ya no hay, ya casi las cosas de Dios ya no son importantes. Y es importante la televisión, es importante tu tablet, tu teléfono, es importante las cosas, tus problemas, tus angustias. ¿Te has llenado de todo eso? ¿No será que estamos agonizando? ¿Que estamos perdiendo lo más importante y más significativo por este pilar? Es tan fundamental en nuestra vida. El mantener, el cuidar nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Porque solamente cuando hay esa hambre y esa sed, voy a ser satisfecho. Voy a ser lleno de parte de Dios. Dios va a empezar a llenar mi espíritu con sus bendiciones. ¿Qué podemos hacer para que, si estás en una etapa difícil en tu vida, porque hiciste de Dios una religión, o porque hiciste de mí una persona muy importante que no lo soy, porque te enfocaste en mí y no en Jesucristo, porque le diste prioridad al hombre y no a Dios? ¿Qué te recomiendo que hagas para que puedas salir de esa condición? En primer lugar, acepta que eres muy amada, muy amado por Dios. Acepta. Y lo dice Pablo, que este amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, anchura, altura, profundidad, todo. El amor de Dios es más grande que todo eso. Y ese amor Dios te lo dio. Que tú no eres una persona aislada en este mundo, que eres una persona muy amada por Dios. Cuando tú te sientes amado, no sé si lo has visto en los niños pequeños. Cuando el niño pequeño se siente amado, está contento, está sonriendo, se siente como contenido, se siente bien y dice, me siento seguro, me siento bien porque soy amado. Sábete amado por Dios, porque si te sabes amado por Dios, vas a amar a tu prójimo, vas a amar a las personas. Las personas que están a tu lado van a ser significativas para ti. Cuando estamos tan llenos, no de Dios, sino de nosotros, y que lo único que nos satisface es lo que nosotros queremos, todo el tiempo hay una insatisfacción. Todo el tiempo hay una demanda, una exigencia, un querer que el otro haga, que el otro cumpla, un aplastar al otro, todo eso para no sentirme mal. ¿Por qué? Porque estoy lleno de mí. Vacíate de ti. Deja de estar centrado en ti. Acéptate que eres muy importante para Dios y que eres amado por Dios. Que Dios dio lo mejor que tenía por amor a ti. Y cuando tú te sientes amado, tú amas. Tú aceptas a la gente como es. No estás esperando que cambie. Quizás no estás de acuerdo con las decisiones o con la conducta que tiene, pero amas a la persona. Podemos pasar de ese estado donde nos es indiferente toda la gente. ¿Cómo sabemos que un verdadero cristiano ama y que es amado? Le compartes a la gente que no conoce de Cristo. Cuando alguien no conoce de Cristo y tienes esa riqueza dentro de ti, tú quieres que esa persona tenga esa riqueza. Compartimos lo que abunda en nuestro corazón. Le hablamos a la gente de lo que para nosotros es más importante, para que la gente pueda comprendernos. Nos hacemos al lenguaje de ellos, nos hacemos a la cultura de ellos, nos hacemos a cómo están recibiendo ellos para que tengan esta vida que tú y yo hemos recibido. En segundo lugar, deja de llenarte
de comida chatarra. ¿A cuántos no les gusta la comida chatarra? No les gusta la comida chatarra. No comen chicharroncitos, no comen quesitos ahí antes de comer, no se comen puras trolelotes, no, trolelotes no comemos, no comemos esos helados con manguito ahí a un lado y con una fresita o con una cerecita allá arriba. No, esas cosas. Todo eso es comida chatarra. Deja de llenarte de comida chatarra. Papitas, no, ya no. Claro, con salsa Valentina, no con cualquier salsa. Y deja de llenarte de cosas que realmente no van a llenar tu vida. Deja de llenarte del estatus social que no te llena, de las relaciones de ese estatus social que ni siquiera son relaciones, de decir que porque ahora tienes un buen salario, has triunfado y eres una persona exitosa en la vida, que ahora tienes prestigio y eso es muy importante, que el sexo ilícito, de que tienes relación con otras personas y que tienes una posición privilegiada porque tienes una super camionetota o tienes algo muy importante, todo eso la Biblia le llama comida chatarra. Deja de llenarte de eso, porque cuando mi esposa siempre me ha dicho, no comas de las tostaditas, no te llenes de eso, va a venir el platillo grande y no vas a tener hambre. ¿A cuántos se los han dicho eso? Mi esposa es experta. Ya no coma. Y está uno con los cacahuatitos con chile. No, si nada más son poquitos, son poquitos. No, si están buenísimos los cacahuatitos, no vas a querer comer a la hora de comer. Y llega la comida y, ay, se me fue el apetito. No, hombre, te empacaste la bolsa de cacahuates y de papas y de todo. Pues, ¿cómo quieres? ¿Por cómo se te va a ir el apetito si estás lleno de tus éxitos, de tus grandes metas, de tus relaciones ilícitas que tienes? Estás tan lleno de tus triunfos, de tus grandes logros. ¿Cómo quieres comer la palabra de Dios? Las cosas de Dios, cuando ya te llenaste de otras cosas. Deja de estar lleno de ti mismo. Llénate de Dios. Establece prioridades. Pon a Dios en primer lugar en tu corazón. ¿Vas a hacer algo? Platícalo con Dios. Ora. ¿Vas a actuar en algo? Ora. ¿No sabes hacer algo? Ora. ¿Estás en un momento de éxito? Ora. ¿Estás en un momento de crisis? Ora. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Que Él es importante para ti, que en las diferentes circunstancias tú lo honras a Él, preguntándole, dándole ese lugar y que vas a hacer lo que Él ponga en tu corazón y que estás dispuesto a vivirlo así. Lee su palabra cada día. Si no leemos la palabra de Dios cada día, ¿cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a vivir? La palabra de Dios es alimento, es vida, es salud para nuestro cuerpo. Lee la palabra, medita en la palabra. No nada más se trata de leer. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo en eso que estás leyendo? ¿Qué te está diciendo Dios en eso que te está poniendo más énfasis? Yo platicaba con un predicador brasileño que lo tuvimos un tiempo acá con nosotros cuando empezábamos. Muy simpático, tocaba los instrumentos y era pues muy agradable. Paulo Rosa. ¿Cuántos se acuerdan de Paulo Rosa? Bueno, ese Paulo. Le decía, oye, me gusta cómo compartes la palabra. Dices que yo leo la Biblia y como que parecen como letras de oro que aparecen ahí y yo las tomo y escribo sobre ellas y me dan mucha luz y me dan mucha vida. Dios te va a hablar, te va a poner algo muy grande ahí en la palabra que va a llamar la atención de tu corazón y eso es lo que tú necesitas en ese momento de tu vida.
cuando nosotros empezamos a hacer eso, deja que el Espíritu Santo te vaya capacitando. Él es el que nos capacita. Yo no tengo la habilidad, yo no tengo la capacidad. Él te va a capacitar, Él te va a ir dirigiendo, Él te va a ir recordando, Él va a ir colocando todas las cosas en el lugar correcto. Y entonces vamos a darnos cuenta que una persona que no sabe nada de Dios, de repente el Espíritu Santo te dice: ve y ora por él. Ve y háblale de esta verdad. Ay, Señor, ¿a cuántos el Espíritu Santo les ha hablado así? ¿Cuántos de ustedes? ¿Verdad? Nos habla y nos dice: ve y dile. Ay, Señor, pero voy a ser el oso de la vida. Pues haz el oso, haz la rana, haz lo que quieras, pero obedece lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y compártele lo que Dios ha hecho contigo. Dile: oiga, ¿me permite orar por usted? ¿Me permite hacer una oración por la situación en la que se encuentra? Y él te va a decir: oiga, sí, fíjese que tengo este problema, esta cosa. Y ahora si le dice al Espíritu Santo, sana a esta persona. Espíritu Santo, ponle paz a esta persona. Espíritu Santo, bendice a esta persona. Y vas a ver un milagro ahí. Porque Dios quiere glorificarse a través de lo que tú estás haciendo con las personas. Como les dije hace algunos domingos, si cada uno de nosotros invitamos a una persona y la cuidamos, y esta persona toma la fe y cree en Jesucristo, en un año ya somos el doble. En un año, el doble. En 2 años, no, en 20 años ya no cabemos en ningún auditorio. Porque así es. Y nada más es uno al año. Pero para alcanzar a uno al año, tú tienes que compartirle a 100. Por cómo está la sociedad. Y a veces pensamos: no, voy a ir, le comparto y ya. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que no es así? Le compartes y recibes, se sana todo y se olvida. Pero tú sigues compartiendo, tú sigues compartiendo, tú sigues compartiendo, y poco a poco va a llegar el momento en el que Dios lo va a alcanzar. Y el último recomendación para cuidar tu hambre y sed de un Dios vivo: convive con un grupo de amigos creyentes. Por eso los grupos en casa. Comparte, que oren por ti, que te apoyen, que cuando estás pasando por un momento de crisis tienes quien ore por ti, quien interceda por ti, quien establezca la bendición por ti. Todos lo necesitamos en nuestra vida. Todos pasamos por diferentes adversidades o circunstancias y necesitamos el apoyo de unos para con otros. Y que puedas hablar en ese grupo, que sean un grupo de amigos que te apoyan, que te dicen no lo que tú quieres oír ni lo que quieres ver, te dicen lo que estás haciendo porque eres su amigo, eres su amiga y te quieren bendecir. Tener hambre y sed de Dios es lo que transforma y afirma nuestro corazón y nuestra vida. Vamos a ponernos en pie para orar. Yo quisiera orar y pedirle a Dios: Señor, tú eres el único que me puede saciar. Y David lo decía: tengo hambre, tengo sed de ti, oh Dios. Cuando estaba en el desierto, que no tienes nada, dice: mi alma clama y tiene sed y brama. Que tengamos eso. Eso habla de vida. Eso habla de que te puedes dar cuenta de la condición en la que te encuentras, que necesitas de esta vida de Dios para ser transformado, que esa vida de Dios es lo que te da significado y es lo que te cambia. Entonces, pues vamos a orarlo. Padre, te doy gracias porque en este día has venido para reafirmar,
para establecer, para mostrarme lo que realmente da vida. Y no es el que esté la comida ahí, no es que la justicia esté ahí, no es que la justicia tú la hayas establecido y tu Hijo que cumplió con ella en la cruz esté ahí, sino que yo tenga hambre, que yo tenga sed de esa tu justicia, para que yo sea justificado y viva y crea en lo que se hizo en la cruz por mí y pueda moverme con esa libertad, con esa fe de que he sido perdonado por ti y que mi pecado ha sido pagado en la cruz y que ahora soy una nueva persona porque tengo una nueva naturaleza y es la naturaleza de Cristo. Y ahora anhelo por esa naturaleza las cosas celestiales y quiero las cosas tuyas, Padre. Te doy gracias, te bendigo, Señor, y te pido que esta tu presencia vaya con nosotros, que repose en nuestro corazón, que podamos cada día darnos cuenta cuando comenzamos a tener la inclinación de comer comida chatarra, que son las relaciones sociales, que es el estatus social, que es la economía, que es el éxito, que son las metas. Señor, que me enfoque en lo que realmente me puede dar vida, porque me lleno de tantas cosas que no dan vida, que después ya no tengo apetito por las verdaderas cosas, que es tu justicia, que es Cristo en mí, que es el perdón de mis pecados, que es una vida llena de tu presencia. Y empiezo a vivir como un hombre natural, habiendo recibido esta vida espiritual de ti. Te damos gracias, Señor, y te bendigo, Padre, por la obra que has hecho en mi corazón. Te pido, Señor, que esta hambre y que esta sed sean lo que me muevan cada día para vivir satisfecho y pleno, porque Cristo vive y mora en mí. Te lo doy gracias, Padre, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.